Hola, ¿qué tal hermano? ¿Qué tal amigos? Aquí seguimos el recorrido un poco por este tema que compartimos los días viernes, que tiene que ver con las doctrinas bíblicas fundamentales, aquellas doctrinas que son el fundamento de nuestra fe. Son aquellas cosas que nosotros creemos, que aceptamos de la palabra del Señor. Son ¿no es cierto?, las famosas declaraciones de fe que tenemos. Y esto parece que lo repetimos hasta el cansancio, es decir, nuestra fe no es una fe vaga, una fe abstracta en el aire, sino que hay un cuerpo de enseñanzas en las cuales nosotros creemos. No es un cuerpo, digamos, interminable, que uno podría pensar, ¿no es cierto?, hablar de la teología o de las cosas de Dios o temas bíblicos. Sin embargo, no, son, eh, son 12, 13, a veces algunos las subdivide a esas doctrinas, ¿no es cierto? Pues, tenemos la doctrina de Dios, vamos a mirar la Trinidad, digamos, ¿no? Sí, la doctrina de Dios, la doctrina de Jesús, la doctrina del Espíritu Santo, todo lo que la Biblia nos habla, nos revela y nos enseña acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, la doctrina de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, es decir, lo que la Biblia nos enseña acerca de ella misma, qué es, cómo es, para qué sirve, cuáles son las obras que hace la palabra del Señor, su naturaleza, sus características. Es decir, son doctrinas este, muy importantes sobre poder decir, por esto creo. Bueno, es decir, esto es lo que creo, ¿eh? Y eso, esa creencia lo saco de la misma palabra del Señor, ¿no es cierto? La doctrina de Dios, la doctrina de Jesús, la doctrina de la Biblia, la doctrina de la salvación, y que esa es muy amplia y quizás se subdivide en muchos temas como la regeneración, justificación, santificación, bueno, todo lo que es el proceso, ¿no?, acerca de la salvación. Es un tema muy lindo, pero es bastante amplio, ¿no? Pero es importante, ¿no? Es decir, vuelvo a decir, no es un cuerpo de enseñanza interminable, son ciertas doctrinas que quizás algunas más, otras menos, pero que llevan, ¿no? La doctrina, ¿no es cierto?, de la iglesia, ¿eh? ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué está? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Quiénes son sus ministros? ¿Quién es la autoridad en la iglesia? Bueno, todo esa, ¿no es cierto? Por eso decimos que la palabra de Dios es ese marco, ¿no es cierto?, regulatorio, si se quiere, marco de todo lo que yo tengo que creer y practicar. O como dijo alguien, es nuestra regla de fe y de práctica. Y eso va a estar siempre basado en las doctrinas bíblicas. Nadie puede decir, bueno, yo creo esto porque acá o así nomás, sin fundamento, sin mostrarme, no con uno o dos versículos, sino con una serie de versículos que puedan respaldar, ¿no? Siempre decimos esto también, que es muy importante, que no se puede hacer doctrina de uno o dos versículos. De ahí salen las famosas, bueno, o dogmas, la interpretación personal de cada uno, salen los errores, salen las herejías, las falsas doctrinas, o tomar, ¿no es cierto?, por algo que quizás es cultural, costumbre de aquel tiempo, ¿no es cierto?, y se lo toma como algo doctrinal,
cuando no lo es, ¿no? Se interpreta mal el pasaje o demás, pero con uno o dos versículos, y de ahí arman todo un aparato, ¿no es cierto?, doctrinal, que no tiene nada que ver, porque no está en otro pasaje, no está explicado, no está dicho. Y la doctrina lo que tiene, una de sus características, es que tiene abundante respaldo, abundante, vamos a decir, muchos textos que, con lo que podemos respaldar eso, ¿no es cierto? Para que algo entonces sea doctrinal, tiene que tener abundante referencias bíblicas, bastante respaldo de la palabra del Señor. Hay varios, ¿no es cierto? La doctrina del hombre, la doctrina del pecado, son, ¿no es cierto? ¿Quién mejor que la palabra del Señor? Ella es la fuente, ¿eh? La fuente de toda verdad, de toda justicia. Estos días veíamos, ¿no es cierto?, en estos acontecimientos últimos que como alguien de pronto hacía a un lado la palabra del Señor para prestarle o tomar juramento, ¿no? Y bueno, justamente esa es la actitud quizás de la sociedad, del mundo, ¿no? Es correr, es hacer a un lado la palabra del Señor, no permitir que nuestra fe esté regida por lo que Dios ha dicho, por lo que Dios quiere para el ser humano, ¿no? Es darle la espalda a Dios, a su palabra. Y quizás por esa razón es como se vive en la sociedad, porque el hombre justamente hace, no solo físicamente, ¿no?, pero con esa actitud, es decir, correr, hacer a un lado, distanciar la palabra del Señor. Y quizás esa es la actitud de muchas vidas, pero al contrario, nosotros tenemos que acercarnos más a la palabra y no procurar cambiar o modificar la palabra que se adopte o adapte a mi gusto, a mi criterio, a mis creencias o al tiempo, como dice, al modernismo. No, eh, no, la palabra de Dios permanece, porque es la palabra de un Dios que no cambia, es la palabra de un Dios que es inmutable en su carácter. Él no es que hace 2000 años pensaba de una manera y ahora piensa de otra, no, es el hombre que en su engaño piensa estoy, entre comillas, evolucionando, pero no evoluciona para bien, ¿no? O sea, involuciona, va para atrás, cada vez peor, ¿no? En sus conceptos, en sus razonamientos, en sus prácticas, ¿no es cierto? Es el hombre, ese ser cambiante y que siempre se está tratando de desligar de Dios, de desligar de la palabra, de los mandamientos, de las doctrinas, de las verdades de Dios. ¿Para qué? Para quizás vivir a su gusto, a su manera, a su forma, a sus instintos, a sus pasiones, y que nada le prohíba, que nada le tenga que venir a decir, ¿no? Y acá no es el hombre, no es un funcionario, no es un ministro, es Dios, ¿no es cierto? El que pone las pautas, el que pone las reglas de nuestra conducta y lo expresa a través de su palabra y nosotros las podemos conocer a través de las doctrinas bíblicas, ¿no? Como dijimos, lo que es el hombre, lo que es el pecado, lo que es la salvación y demás, ¿no es cierto? Tenemos las doctrinas, ¿no es cierto?, de, de los acontecimientos finales, ¿no es cierto? Ya quizás escudriñando qué la Biblia dice acerca de las profecías y de las cosas que han de acontecer, de la consumación de los tiempos, de los siglos, de la eternidad. Bueno, digamos, lo poco o dentro de ese panorama, eh, que es lo que Dios nos muestra, lo que Dios habló a través de los profetas en el pueblo de Israel, ya sea para su tiempo y para los tiempos venideros, como Isaías, como Daniel, como Jeremías, y bueno, en el Nuevo tenemos el Apocalipsis
mostrándonos, ¿no? También tener un poquito, un vislumbre de lo que se pueda esperar, no con el fin de aterrorizar, infundir temor, no, esa no es ni la intención de Dios, ni debe ser la intención de la iglesia o del el ministro. La intención es advertir, la intención es poder señalar las cosas para que las personas estén preparadas, para que puedan tomar las actitudes correspondientes. Eso me hace acordar cuando uno, ¿no es cierto?, va por la ruta con un vehículo y siempre ve que a los costados del camino siempre hay carteles que nos avisan, advierten, anuncian, no más allá de, no hablo de los carteles de propaganda, sino los carteles que dan advertencia, ¿no? Cuidado, paso a nivel, cuidado, obra en construcción, cuidado, curva peligrosa, y un montón, una serie, mientras uno va transitando kilómetros y kilómetros, siempre encuentra señales, siempre encuentra carteles que avisan que de pronto aquel carril se transforma, ¿no es cierto?, deja de ser de doble vía y comienza a transitarse, a angostarse, para que uno tome las precauciones y las medidas que corresponden. Ahora, si uno, y qué hermoso decir, porque esos carteles siempre están antes, previo al acontecimiento, para que uno tome los cuidados, que uno preste atención y tome las medidas que corresponden, ¿no? De disminuir la velocidad, de estar atento, ¿no? Si uno no hace caso, y bueno, por supuesto que va a sufrir las consecuencias. Y para eso están, para señalar, para advertir, para que uno pueda tomar. Y lo mismo pasa con la palabra del Señor. Están dichas, Dios nos dejó algunas pautas para que el hombre pueda estar preparado, pueda buscar a Dios, pueda arrepentirse, pueda estar preparado, arrepentido, perdonado sus pecados, para que ya sea que la muerte o la venida del Señor no lo sorprenda, que Él pueda estar listo, como dice ahí en las Escrituras, ¿no es cierto? Tan hermosamente dice, prepárate, ¿eh?, para el encuentro con tu Dios, prepararse. Y bueno, por eso tenemos la doctrina de los acontecimientos finales, ¿no? Es decir, tenemos muchas doctrinas importantes. Hay unas doctrinas, ¿no es cierto?, que siempre nos ha ayudado para entender un poquito, y es, por ejemplo, la doctrina de Jesús, o sea, todas, porque son todo un grupo, son todo, como dije, un cuerpo de enseñanza, un conjunto de verdades, ¿no? Como dice la definición de doctrina cristiana, es conjunto de verdades bíblicas ordenadas sistemáticamente. Es un conjunto de verdad, un cuerpo de enseñanza, ¿no? Pero hay unas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con Jesús y tiene que ver con la salvación. Hay estas doctrinas, no sé si hay alguna más, pero estas tres doctrinas nos ayudan mucho a saber, a conocer. Porque en primer lugar tenemos la Biblia, la doctrina de las Sagradas Escrituras, la doctrina de Jesús y la doctrina de la salvación. Y nosotros tenemos que estar bien fundamentados en esto. ¿Por qué? Porque hay tantas religiones o grupos o sectas, ¿no? Y que esto nos va a ayudar a diferenciar, a comparar o a darnos cuenta quizás cuando estamos frente a algo que no es bíblico, no es cristiano, no sé. Y si miramos, ¿no es cierto?, el tema de la Biblia, lo primero que tenemos que preguntar, ¿no es cierto?, es si ese grupo, esa religión, o esa secta, o lo que fuere, ese grupo, porque por ahí no sabemos si es una secta o qué es,
lo que uno se tiene que preguntar en cuanto a esto ¿es la Biblia la fuente de autoridad? ¿Es la Biblia la autoridad máxima? ¿Por qué digo esto? Porque en algunos grupos la Biblia no es, la Biblia está. Pero bueno, cabe señalar, los testigos de Jehová tienen la Biblia, pero no es la Biblia la autoridad. Tienen otros libros, que son el Atalaya, el Despertado o cualquier otros libros, que están por encima de la Biblia. Lo mismo tenemos, ¿no es cierto?, con el mormón. Tienen la Biblia, pero no es la Biblia la máxima autoridad, sino el libro del mormón, del profeta Moroni, ¿no es cierto? Es decir, no es la Biblia la máxima autoridad. Ahí tenemos que darnos cuenta que algo no corresponde. Es la Biblia la autoridad, la palabra, ¿no es cierto?, autorizada, de la cual devienen todas las enseñanzas, las prácticas. Es la palabra, las escrituras. No hay otro libro, no hay nadie que esté por encima de ella. En el caso del catolicismo, casi también, ¿no es cierto? Está el catolicismo, tiene el catecismo o lo que dice fulano, mengano acerca de este, que es lo que dice el concilio o el papa. Es decir, no es la Biblia la máxima autoridad, sino lo que la iglesia dice, ¿no? Lo que dice la palabra. Es decir, la iglesia es como que se pone por encima de la palabra del Señor. Y no es la iglesia, ni un pastor, ni un ministro, ni ninguna autoridad, un hombre, no, es la palabra. Es la palabra y debajo de la palabra vendrá el hombre, vendrá la institución, vendrá lo que sea. Pero es la palabra del Señor. Es un dato muy importante. Que no tiene que haber nada, ella es la máxima autoridad. En segundo lugar, decimos la doctrina de Jesús. Poder conocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Y para otros, también es importante cuando uno conoce las doctrinas, cotejar qué es Jesús para estas personas. Y usted fíjese que justamente en lo que es secta o religiones o demás, Jesús está también, pero en muchos casos Jesús no es Dios, Jesús no es el Salvador, es otra cosa, ¿no es cierto? Jesús es, no sé, el profeta, el maestro, el buen hombre, el hombre de la historia, el ejemplo, pero, o quizás, bueno, el Salvador, pero no es Dios. Y le niegan la deidad. Y esto pasa también en estos círculos, ¿no es cierto? Por eso mire qué importante. ¿Quién es Jesús para estas personas? ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús el Salvador, el único y suficiente Salvador? ¿Qué es Jesús? Entonces ahí nos damos cuenta que estamos, ¿no? Y por eso que tenemos que conocer nosotros todos los textos, las enseñanzas acerca de, por ejemplo, la deidad de Jesús. Aquellos textos que nos señalan que Jesús es Dios. Que bueno, no nos dan ahora, por supuesto, los tiempos, pero yo les señalo así en forma rapidita, ¿no? Como decir, mire, estas tres doctrinas son importantes para que nos ayuden a corroborar o discernir o darnos cuenta que estamos ante una secta o una religión falsa o cualquier otro grupo que no corresponda, ¿no? Tener en cuenta la Biblia, Jesús, ¿no es cierto? Y también con la salvación. ¿De qué manera se obtiene la salvación en estos grupos? En algunos será por obra, en algunos porque tenés que ser de los 144.000, en el otro porque si no te bautizás con esa religión o algo, o adoptás la... No hay otro nombre en que podamos ser salvos, es en el nombre de Jesús. Es decir, no hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nadie que nos salve sino aparte de Jesús. Es por la gracia de Dios y es por, ¿no es cierto?, no es por obras. Entonces, la doctrina de salvación también me ayuda a darme cuenta cómo soy salvo para estas personas. Y si perteneces a nuestra iglesia o a nuestra organización. Fuera de esta iglesia,
no sos salvo. Ahí es una herejía. Solo Jesús salva. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Entonces, estudiar estas doctrinas, todo este conjunto y cuerpo de enseñanza nos ayuda, para, por un lado, estar bien fundamentado en la palabra para mí mismo, para lo personal, pero también para poder, quizás cuando tenga que hablarle a otro y mostrarle mediante los textos, las escrituras, que la Biblia es la única fuente de autoridad. Mostrarle que Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, y que la única manera de ser salvo es a través de la obra, del sacrificio y de la persona de Jesucristo. No es perteneciendo a una religión, a una secta o a una iglesia determinada, o haciendo esto o haciendo aquello. No hay nada que pueda salvarme. Solo Jesús me puede salvar. Bien, espero que esto también les haya ayudado y contribuya a que veamos la importancia y la necesidad de conocer aún más las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Bendiciones.